Buenos días, Dios les bendiga. Vamos a comenzar este tiempo muy especial. Vamos a continuar con lo que es la escuela profética. Estamos ya en la segunda parte, cómo probar la profecía. ¿Sí? Vamos a comenzar este tiempo. Y bueno, gracias a Dios tengo ahora micrófono para poder escuchar mejor. Algunos me han dicho que se escucha un poquito lento, así que me gustaría saber sus comentarios si ya se está escuchando mejor el audio para poder así captar todo lo que es la enseñanza. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Padre bendito Dios, te damos gracias por este día, por esta mañana. Te pedimos, bendito Dios, que nos ayudes a comprender, Señor, esta enseñanza, que tu Espíritu Santo, Señor, nos haga recordar todas las cosas y que sea, Señor, de vital importancia para estos tiempos que estamos viviendo, el poder repasar estas escrituras y esta palabra y poder aplicarla a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, vamos a ver la segunda parte, como les decía, de cómo probar las profecías. Entonces nos hacemos una pregunta. ¿Es de Dios la profecía? Muchas veces han venido y me han preguntado, ¿cómo puedo saber si algo que me profetizaron es de Dios o no es de Dios? Bueno, lo primero que tienes que estar consciente es que la profecía, ¿no? O una palabra que te digan de parte de Dios, efectivamente puede venir de Dios. El Espíritu Santo puede hablar a un profeta de oficio, un vaso profético para que te dé una palabra de Dios. Pero también hay otras dos opciones, que puede ser un espíritu de error, ¿no? Que está tomando esa persona para hablarte, o también puede ser que lo está diciendo en sus emociones, que nosotros llamamos en la carne, ¿no? Entonces, o un buen deseo que tenga para ti. Entonces, eso es lo que hemos visto en el transcurso del ejercicio profético. Y lo que necesitamos, muy importante, es ver el carácter, ¿no? O lo cercano que puede ser el mensaje al carácter de Dios y a la escritura bíblica. Amén. Había, ¿no? En el tiempo pasado, un profeta que se llamaba Montanus, que era un líder. Él, con el tiempo, reclamó para sí mismo ser el prometido de Dios, o sea, el Mesías. Montanus pretendía que no iba a revelar a la iglesia lo que Jesús le había dicho y que no pudo decir en su vida terrenal a los apóstoles, porque ellos no estaban capacitados para oír en ese momento. Entonces, hemos visto, sí, que hay personas que incluso han dicho que ya no necesitan la Biblia para que Dios les hable, ¿no? Que ya no necesitan ellos tener la escritura porque Dios les habla directamente. Y eso es algo terrible porque el profeta de oficio dice que se sujeta al profeta mayor, y el profeta mayor son las escrituras, ¿no? Entonces, eso tenemos que tener mucho cuidado. En 1 Timoteo 4, 1, 2 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ¿no? Eso está en 1 Timoteo 4, del 1 al 2. Entonces, ahí podemos ver que en estos últimos tiempos va a haber un espíritu de apostasía que va a negar lo que es lo auténtico de Dios
Y mucha gente va a preferir estar escuchando a espíritus engañadores, porque son espíritus engañadores que traen un poder engañoso. Y mucha gente va a preferir creer ser arrastrados, ¿no? Escuchar a estos espíritus engañadores, ¿no? Dice, por la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia, ¿no? ¿Qué cosa es tener cauterizada la conciencia? Es ya tener rebelión contra Dios y haber pecado una y otra vez, haberse apartado de la palabra de Dios y estar llena de iniquidad. Entonces se endurece el corazón y la persona ya no escucha, ya no quiere recibir corrección, no, si es un vaso profético, en algún momento lo fue, ya no, ya se le endurece su corazón y empieza a levantar profecías que son muchas veces de su carne y todo para sacar provecho de las personas que le están escuchando. Entonces, creemos que estamos en los últimos tiempos, por tanto debemos ser más cuidadosos que en ninguna otra generación anterior para que los espíritus engañosos no nos seduzcan. Es posible que la gente sea oprimida por los espíritus demoníacos de engaño que influyen en los creyentes a través de sus profecías. Por eso los mensajes que dan son confusos. No todos son del Espíritu de Dios. Amén. Roxanne Brand dice, encontramos a menudo una mezcla de lo carnal operando a través de una persona y al mismo tiempo lo utiliza el Espíritu de Dios. Es importante para los cristianos saber que esto puede ocurrir, ¿no? Esta clase de dicotomía era lo que le sucedió al apóstol Pablo. ¿Recuerdan cuando, Pedro, cuando declaró que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente? Cuando el Señor Jesús le pregunta, ¿y tú quién dices que eres? Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Eso está en Mateo 16, ¿no? Pero al poco tiempo terminó contradiciéndolo y negándolo en 3 ocasiones, ¿no? Cuando le preguntan acerca si él era seguidor de Jesús, él le negó 3 veces. Eso está también en Mateo 16:22 y al 26. Entonces, una persona puede estar fluyendo en el espíritu correcto, en el espíritu de revelación, ¿verdad? Sin embargo, cuando el vaso profético está sometido a una presión muy fuerte y salen a aflorar las iniquidades, es posible que ya esta persona se mueva a través de su iniquidad, ¿no? Y termine negando aquello en lo que realmente está creyendo. Como le decía, estamos en tiempos difíciles porque son los últimos tiempos. Entonces necesitamos que los ministros de Dios, los profetas, sean auténticos y valerosos para establecer las verdades de Dios, ¿no? Antes que sus intereses o antes que ellos tengan temor por su vida misma. No nos olvidemos que la palabra de Dios dice que el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda por causa de él la ganará para la vida eterna. Entonces, la presión que va a existir en los últimos tiempos para negar a Jesús como el Salvador, para negar nuestra fe, va a ser muy, muy fuerte. Estamos viendo mucha persecución dentro del pueblo de Dios y hoy más que nunca necesitamos afianzar nuestra fe en Él. Lamentables consecuencias ocurren con frecuencia cuando estamos bajo la influencia de alguien arrastrado fuertemente por la carnalidad. Jane Hansen, directora de la Comunidad Internacional Femenina AGLO, narra en su libro Inside a Woman, en el interior de una mujer, la historia de cómo se divorció a temprana edad. Jane
habla de cómo una falsa profecía le empujó a cometer una equivocación en su vida. Cuando tenía 18 años, uno de los ministros que iba a predicar a la iglesia de su padre se le acercó y le dijo que Dios le había comunicado que ella y él se casarían. Esto la asustó terriblemente y en vez de casarse con quien le había profetizado, se casó con otro joven en relación a lo que se le había dicho que provenía de Dios. La relación terminó en dolor y tragedia. Desgraciadamente hemos escuchado varias de estas historias una y otra vez, tanto en hombres como en mujeres, ¿no? Entonces, miren, que tengamos mucho cuidado, porque por causa de ese tipo de profecías que destruyen la vida de las personas, muchos se han apartado del Señor, muchos se han apartado de la fe. Hemos tenido varios casos de personas, hermanos, hermanas que han venido a contarme eso que ha ocurrido en sus iglesias en tiempos pasados, que les han profetizado que tal o cual persona tienen que casarse porque tienen un ministerio, incluso son enviados a otras regiones, a otras zonas, y al final es evidente que no, que esa profecía no venía de Dios. Entonces, ¿qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa con ese matrimonio que termina destrozado y aún con hijos? Muchos de ellos terminan apartándose, ¿verdad? De Dios, de la fe. Entonces, miren qué importante es nosotros andar seguros en las decisiones que tomamos, sobre todo en la dirección de vidas. Y cuando, como les he dicho en capítulos anteriores, cuando se da una dirección de vida, no lo puede dar un solo vaso profético, un solo profeta. Dice la palabra, cose toda palabra en boca de 2 o 3 testigos. Entonces, es importante llevar esa palabra profética, si es de dirección de vida, llevarlo a la oficina del profeta, a la oficina del pastor, orar por esa palabra y confirmar que viene de Dios realmente. Pero no dejar que las personas sean movidas por las emociones, por los sentimientos, por el temor, para cumplir algo que ellos piensan que es de Dios, y si no lo cumplen, Dios les va a castigar. Dios es un Dios de amor y no te va a castigar porque tú hagas algo que no estás entendiendo, que no estás comprendiendo a la cabalidad. Y una de estas cosas trascendentales en tu vida es la decisión de la pareja, del matrimonio, del lugar donde vas a vivir, del ministerio que Dios tiene en tu vida. Esas son cosas trascendentales, perdón. Vamos a ver las respuestas a las palabras proféticas. Una vez que tenga certeza clara de que el mensaje profético que le han dado viene de Dios, usted debe saber cómo interpretarlo adecuadamente, es decir, discernir lo que intentan comunicarle mediante la profecía. Muchos han recibido profecías correctas, pero se han metido en infinidad de problemas por malinterpretar o usar indebidamente los mensajes proféticos. He aquí algunos de los pasos sugeridos para usted que podría seguir. Si es posible, intente grabar o escribir el mensaje profético, tal y como la persona se lo da. Inténtelo grabar, la mayoría de la profecía que doy, ya que una grabación brinda mucha más confiabilidad. Entonces, si es un mensaje profético de dirección de vida, no solamente si alguien me lo da, yo tengo que grabarlo, escribirlo, sino también la persona que lo da, es importante, porque a veces también el receptor escucha mal, entiende mal, y es posible que acuse al profeta de algo que no dijo, ¿no? Dice, una grabación brinda mucha confiabilidad. Encuentre también que evite que se cite equivocadamente o que se saque del contexto parte de la profecía. Creemos que toda profecía está condicionada a nuestra obediencia a las leyes de Dios, inclusive si el mensaje
en sí no especifica que es condicional. Entonces, cuando un profeta de oficio te da una palabra, esa palabra está condicionada a que tú la creas y a que tú ores para que esa palabra se cumpla y a que tú seas obediente a la palabra, ¿verdad? Entonces, miren cuando el ángel, ¿no? Bueno, no fue un profeta, pero fue un ángel que se le presenta a María y ella tuvo que ser obediente a lo que el ángel le estaba anunciando. Y le costó, ¿verdad? Mucho, le costó su reputación, le costó tal vez perder ella estaba comprometida, ella estaba desposada con José, estaba en peligro de perder su matrimonio, muchas cosas. Sin embargo, ella tuvo que ser obediente al mensaje que recibió. Entonces, está condicionada muchas veces a nuestra disposición, a nuestra actitud. María dijo, hágase en mí conforme a la voluntad de Dios, hágase en tu sierva. Entonces nos rendimos nosotros a una palabra profética que sabemos que viene de Dios o la rechazamos. Esa es una actitud que toma una condición, un condicionante. Si es una profecía de corrección, déjame decirte que es importante que la grabemos y que la meditemos, porque las palabras de corrección de Dios siempre vienen con amor, pero también vienen con una bendición luego. O sea, el Señor te corrige, es para luego decirte que sí, que si tú dejas de incurrir en aquello que Dios te está pidiendo que hagas, Dios va a traer bendición sobre tu vida. Entonces, es importante que lo tomes en cuenta. Tienes que escribir la profecía y hablar de ella con alguien, ¿no? A quien respetes o que sea un anciano en el espíritu. Esto es más experimental espiritualmente que tú, y que sepas algo acerca de probar la profecía, y que sepa algo de probar la profecía. Entonces, es importante que tú no te quedes con la profecía y le estés dando vueltas y vueltas ahí, porque siempre Dios va a poner en ti una persona mayor espiritualmente, un guía. Si en la iglesia no hay un profeta de oficio, va a poner una persona que espiritualmente pueda discernir y te pueda ayudar a comprender la palabra que has recibido. A veces la palabra que has recibido viene directamente de Dios a través de las Escrituras. Aún eso es importante que lo peses. Amén. Sea cuidadoso en no interpretar el mensaje a la luz de sus propios deseos. Ha habido muchos solteros que se acercan a preguntar y dicen que Dios les ha prometido ciertos compañeros o compañeras porque se les dijo en profecía. Cuando se les interroga sobre lo que decía la profecía, sale con algo como: Dios dijo que daría los deseos de mi corazón y por lo tanto ese es el deseo de mi corazón. Tal vez ese puede ser el deseo de su carne, pero tal vez Dios no tenga en absoluto nada que hacer con él. ¿Amén? Entonces podemos tomar una palabra y tomarla como pretexto. Si en la voluntad de Dios no está ¿no? esa persona que por la cual tú estás de repente orando, pidiendo, si más bien es un deseo de la carne, no es una voluntad perfecta de Dios, el Señor va a saber cuidarte. Y aunque tú digas que la palabra de Dios dice que Él va a dar los deseos de tu corazón, Dios no te va a dar algo que después te va a dañar. Entonces tienes que ceder a la voluntad de Dios por sobre muchas veces tus deseos. Si el deseo de tu corazón es algo que te va a beneficiar, que va a ser de bendición para ti, está dentro de los planes de Dios, pues no dudes que Dios lo va a hacer. ¿Ven? Cuarto, ¿cuál es el momento del mensaje profético dado a usted? Por supuesto, esto puede ser difícil de averiguar, pero recuerde, si sigue el buen juicio y las instrucciones debidas, el momento del mensaje se le hará claro. Por desgracia, la gente corre delante de Dios y sufre terribles consecuencias económicas o problemas familiares.
debido sencillamente a que no esperaron el momento indicado. De modo triste, familias enteras sufren porque los padres piensan que han oído a Dios. Una y otra vez vamos a encontrarnos con niños a los cuales sus devotos padres movían en base a suposiciones y entonces los niños se enojaban con Dios por la confusión, ¿verdad? Entonces miren, a veces podemos dejarnos mover por las emociones y estar en un lugar y decir, no, Dios no me mandó acá, me mandó al otro lugar, y ir al otro lugar, y después cuando estamos ahí 1 año, 2 años, decir, no, Dios no me mandó acá, me mandó a otro lugar, y Dios no es así de inestable, ¿verdad? Entonces los niños de alguien que está actuando de esa manera se van a dar cuenta y van a terminar también apostatando de su fe en Dios, porque Dios es un Dios de orden, Dios no va a estar desarraigándote de un lugar a otro o de una iglesia a otra. Hemos visto que llegan familias a la iglesia y ellos dicen, Dios nos dijo que debíamos estar acá. Al poco tiempo alguien les promete, ¿no? O alguien les da una palabra o les dice algo y salen con toda su familia, sus hijos todos a otro lugar y después se van a ese lugar, están poco tiempo y se van a otro. ¿Por qué? Porque no han aprendido a oír realmente a Dios, a tener temor de Dios. Se mueven a través de sus emociones y el enemigo usa eso para tenerlos inestables, porque una casa paterna, una casa espiritual es un lugar que Dios quiere que donde nosotros estemos plantados, ¿verdad? Dice que nosotros somos como árboles plantados junto a las corrientes de los ríos y todo lo que hacemos prospera. Entonces, la voluntad de Dios es arraigarnos, que nos arraiguemos en un lugar, que estemos ahí dando el fruto que Dios quiere, que podamos recibir allí lo que necesitamos. Dios definitivamente es soberano para desarraigarnos de un lugar donde ya el plan de Dios no se va a cumplir en nuestras vidas o donde no estamos dando el fruto que debíamos dar para Dios. Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces, la siguiente, nos podemos hacer las siguientes preguntas que nos van a ayudarnos de suposiciones y seguir el tiempo de Dios. Primero, ¿es esto congruente con todo lo que Dios ha dicho acerca de mi vida, ¿no? Entonces, cuando alguien puede venir y decirte, el Señor me está diciendo que tienes que ir a pastorear a Chiclayo, ¿no? Y tú no sabes nada de Chiclayo, no conoces nada, no, y Dios te ha dicho que te va a usar en otro lugar o en la iglesia local. ¿Es eso congruente con lo que Dios te está hablando, con lo que Dios te está diciendo? ¿No? Tienes que preguntarte. Segunda pregunta, ¿cómo afectará esto a mis responsabilidades corrientes? Por ejemplo, ¿podré cuidar económicamente a mi familia? ¿No? Entonces, es importante que tú te preguntes también esto. Si yo tengo que viajar a Chiclayo con toda mi familia, ¿podré cuidar de ella? ¿O voy a pasar riesgos? Ellos van a estar expuestos a peligros, a necesidades, etc. Tercero, ¿qué clase de presiones traerá esto en mi familia? ¿Desean ellos sacrificar lo que se requiere si hago estos cambios en mi vida? Amén. Entonces, si yo hablo con la familia y empiezo a plantearles un cambio, que supuestamente es Dios el que me está llamando a ser, tendría que orar para que Dios también ponga en ellos esa paz, esa convicción de que la decisión que se está tomando viene de Dios, ¿verdad? He visto familias que el padre de familia recibió una palabra sobre tal región de Perú que tenían que ir a pastorear con toda la familia y nunca la familia estuvo preparada para dejar las amistades, ¿no? El entorno social, etc. Y el resultado fue la continua queja de la esposa, de los hijos. Entonces, eso no trae bendición, ¿no? A la obra que la persona está haciendo. Al final,
esta persona nunca pudo concretar lo que Dios le estaba hablando. Ahora, de repente si Dios quería que él fuera a esa región, a ese lugar, pero lo importante era preparar a su familia, orar por ellos, que todos tuvieran la misma convicción, ¿verdad?, de poder hacer esos cambios. Eso es muy, muy importante. ¿Amén? Entonces, la otra pregunta que tenemos es, ¿he alcanzado un nivel de madurez en mi vida que me capacite a llevar a cabo con integridad las nuevas tareas y cambios, o me desplomaré debido a que no estoy preparado adecuadamente? ¿Ven? Entonces, si es que Dios te manda a un lugar, tú, si bien es cierto, no tienes que estar completamente preparado, porque en el camino Dios va a completar aquello que falta, pero sí tienes que tener fundamento, tienes que tener una convicción tan fuerte que van a venir las pruebas, van a venir los vientos, van a venir todo, y tu casa va a estar cimentada sobre la roca, sobre la palabra que Dios te ha dado, sobre la promesa que Dios te dio. Entonces, si tú te preparaste adecuadamente para poder afrontar un desafío de comenzar una obra, un ministerio, una misión en algún lugar con toda tu familia, es porque ya Dios te ha pasado por diferentes pruebas y tú has sido aprobado. Entonces tú y tu familia van a estar unánimes, van a estar de acuerdo, van a decir sí, sí vamos a poder nosotros tomar este desafío. Pero si no, hermanos, la verdad que he visto casos de personas que dijeron, no, si Dios me dijo que vaya a tal o cual lugar, que allí yo tengo que hacer la obra de Dios, y no solamente tuvieron conflictos con la familia, sino que muchas veces sus vidas ha estado corriendo riesgo por estos cambios, ¿no? Testifican este mensaje los hermanos y hermanas en el Señor, especialmente quienes están en autoridad sobre ti. Eso es muy importante, ¿no? Que las personas que Dios ha puesto en autoridad sobre ti vean que tú ya estás preparada para asumir una responsabilidad de este tipo. Hermanos, yo creo que en este caso no hay ninguna competitividad en el siervo que está cuidando de ti, la persona que Dios ha puesto a tu cuidado. Al contrario, si te dice todavía no estás preparada, pues tómate un tiempito para prepararte, equiparte para enfrentar las situaciones que vas a tener que pasar en el mundo espiritual. Tienes que hacer un estudio profundo del lugar donde vas a ir, su historia, su cultura, las cosas que se están moviendo políticamente allí. Es muy importante, es muy, muy importante, porque se trata de tu vida, se trata de que si estás con todas las armas espirituales para poder enfrentar lo que allí está ocurriendo. Entonces, hay muchos que se van solamente preparándose, por así decir, con bases pastorales o de la teología sistemática, y piensan que ya eso es suficiente para ir a pastorear una región o un lugar. Yo creo, hermanos, que en el tema misionero tenemos que ahondar profundamente en la historia, en todo lo que es lo que predomina ahí espiritualmente, ¿verdad? Se ha quedado todavía en lo que es la cultura de ese lugar. Está operando todavía ahí un principado, una potestad. Son muchas preguntas que tenemos que hacernos para ir a tomar un territorio. ¿Contra qué nos vamos a enfrentar? ¿Contra qué se va a enfrentar nuestra familia, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo? Tenemos muchas preguntas que hacernos para nosotros recibir tan alegremente la palabra profética y ser lanzados a una zona, a una región. Porque en el lugar donde tú estás puesto ahora, estás en una guerra continua, estás luchando contra algo que ya para ti es conocido. O sea, los principados, los potestades, los gobernantes de la región donde tú estás, ya tú los conoces, ya sabes cómo moverte, cómo enfrentarlos, cómo ya has ganado muchas batallas. Sin embargo, si tú recibes un desafío de ir a otra zona, a otro lugar,
es importante que te sientas preparado y que tu líder diga, sí, está preparado para enfrentar estas cosas. Si te dijeran, no, todavía no estás preparado, sí es posible que Dios te esté llamando allí, pero tienes que prepararte tú, tu esposa, tus hijos, todos los que van a estar contigo, porque allí no se mueven las mismas cosas que se mueven acá. Hay otras cosas que tú tienes que tomar en cuenta. Amén. Entonces, eso es muy importante. Ahora, confía en que Dios cumple la profecía a su manera y en su tiempo. Algunos dicen que toda profecía se debe colocar en un estante. Estoy de acuerdo en que esto se debe hacer con algunas profecías, ¿no? Pero no tampoco con todas. O sea, no todas las profecías que recibimos son para ponerlas en un estante y esperar muchos años que éstas se cumplan. Algunas son activadas, ¿no? En el momento. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he orado para que no falte tu fe? Inmediatamente a los pocos días que Dios le dice eso es que pasa por la prueba de la negación, ¿no? Que niega a Jesús, pero Jesús ya le había hecho un cerco profético donde le había dicho, pero yo he orado para que no falte tu fe. O sea, para que él, por causa de haberle fallado, Jesús no termine apostatando de su llamado, de su fe en Dios, del propósito que tenía con él. Entonces, esa profecía que le da el Señor se cumple en ese momento, ¿no? Entonces, necesitamos una confirmación divina. Muchos han tenido profecías con respecto a sus hijos mientras estos están aún en rebelión. Los padres tienen que orar diligentemente por estas profecías, ya que Satanás quiere destruir sus herencias. El mensaje es para animar a los padres a mantener en la lucha con oración y firmeza. ¿Amén? Entonces, hay palabras proféticas que recibimos para nuestros hijos. Algunos los recibimos aún cuando están siendo ellos gestados, ¿verdad? Y tenemos que estar creyendo y orando por esa promesa que Dios les dio, por esa palabra que Dios les dio. Y cada cierto tiempo el Espíritu Santo te lo hace recordar para que tú sigas orando. Tal vez decirle al hijo, a la hija, mira, Dios dio esta palabra sobre ti y yo estoy creyendo en esta palabra. Y aunque todavía no la veas, se va a cumplir, ¿no? Entonces, es importante que la fe nuestra no decaiga, por más que veamos lo que veamos en nuestros hijos. Lo importante es que es Dios el que nos ha prometido, es Dios el que tiene las promesas, es Dios el que las va a cumplir. Entonces, el enemigo definitivamente va a querer que eso no se cumpla en ellos, pero a nosotros nuestra responsabilidad es orar por ellos para que las promesas y el propósito de Dios se cumple en sus vidas. Entonces, esto es algo bueno para recordar. Dios siempre nos confirma su mensaje. Mateo 18:16 dice, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si usted no está seguro de que algo viene de Dios, pídale más confirmación. Lo he tenido en personas confirmándome con bondad una y otra vez hasta que estuviera segura de que eso venía de él, ¿no? Qué interesante. Entonces, miren, a veces recibes palabra en cierto tiempo de una persona y si lo guardas en tu corazón, Dios te lo va a confirmar a través de otra y luego va a venir otra persona y te va a volver a confirmar y Dios te va a hablar en su palabra también, te va a hablar a tu corazón, a tu espíritu, hasta que tú te convenzas de que eso Dios te lo está diciendo, hasta que te quiebres, hasta que quiebres todas tus limitaciones humanas, toda tu imposibilidad humanamente hablando, tus dudas, y tú digas, sí, esto definitivamente viene de Dios, Dios lo va a cumplir, no sé cómo, no sé cuándo, yo me veo lejos de esta palabra, de esta promesa, pero yo lo creo, en mi espíritu lo he recibido y lo creo. ¿Amén? Entonces, Él te confirmará el mensaje de muchas maneras. Dios lo va a hacer, se va a encargar de enviarte una y otra vez
esa palabra que te confirme, ¿verdad? Que la palabra que ha sido soltada sobre ti se va a cumplir. Entonces, hermanos, agarrémonos de esa palabra, de esa promesa. Si tenemos que escribirle, ponerla en un cuadro ahí para que no nos olvidemos, hagámoslo. Pero el Señor es fiel y cuando nosotros creemos, ¿no? Las promesas que Él nos ha dado, Él es fiel y justo para cumplir esas promesas y bendecirnos. Amén. Recuerde que raramente duele esperar, ¿no? Cuando Dios te da una promesa, hermanos, la palabra de Dios dice que la esperanza no avergüenza. Es algo sobrenatural que Dios pone en ti. Cuando una palabra viene de Dios, tú la has creído y se ha hecho carne en tu vida, no te va a ser difícil que puedas esperar. Mira lo que le pasó a Abraham, ¿no? ¿Cuándo habría recibido Abraham la palabra antes que se cumpla? ¿20 años? ¿30 años? No lo sabemos, ¿no? Sin embargo, él esperó pacientemente, ¿no? A que se cumpliera la promesa que Dios le había dado. Él estaba seguro de lo que Dios le había anunciado. Sin embargo, Sara ya estaba perdiendo esa confianza, esa fe, y se desesperó un poco, ¿verdad? Hizo que esa promesa quería que se cumpliera antes del tiempo señalado por Dios. Entonces, cuando nosotros queremos ayudarle a Dios a que se cumpla algo que Él ha dicho, a veces en vez de que las cosas salgan bien, a veces le estamos estorbando. Esa espera en Él, ¿no? Es importante. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé esa esperanza para gozarnos en esa esperanza y que no sea para nosotros un tema de sufrimiento o de dolor esperar en lo que Dios nos ha prometido. ¿Ven? He aquí una buena regla de dirección. Satanás conduce, pero el Espíritu Santo guía. Si Satanás no puede lograr que pase por alto el mensaje de Dios para usted, tratará de arruinarlo haciendo que lo ejecute demasiado pronto. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, miren, cuando un árbol de palta tiene toda la promesa de dar unas paltas riquísimas, ¿verdad? Ahí está la promesa y está la esperanza, pero hay que esperar. Dice que para que un árbol de paltas hay que esperar 4 años por lo menos. Entonces, si nosotros queremos sacarle las paltas antes, tal vez le echemos diferentes cosas a la tierra o tratemos de hacer cosas en el árbol, pero no nos va a dar el fruto que tiene que darnos. Eso nos va a dar en su tiempo. Y si queremos sacarle el fruto antes de tiempo, lo único que vamos a hacer es arruinar. Y si sacamos las paltas verdes, no nos van a servir para disfrutarlas, para comerlas. Entonces, todo lo de Dios tiene su tiempo. Todo lo de Dios tiene un tiempo de ser sembrado, de esperar que crezca y que dé su fruto. Entonces, eso va a ser muy importante. Satanás va a trabajar para decirte, pero si eres una palta, ya puedes, ya eres un árbol de palta, ya debes dar tu fruto, o algo así, te van a presionar, te va a conducir a un error. Tú lo que tienes que hacer es conocer los diseños de Dios para ti y decirle a esos espíritus engañadores, no, yo sé que soy una palta y tengo un propósito de Dios, en su momento voy a dar mi fruto y voy a permanecer junto a las corrientes de las aguas, ¿verdad? Que dice su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Entonces, el mayor desafío para que se cumpla una promesa es eso. Dice que por la fe y la esperanza es que se cumplen las promesas. Entonces necesitamos esos dos elementos, la fe, ¿no? Que viene por el oír la palabra de Dios, y la esperanza. Por la fe y la paciencia, que es, ¿no?, parte de la esperanza que tenemos, se heredan las promesas. Amén. Entonces, la profecía en la práctica. Conoce a alguien que ha caído en grave engaño,
puede discernir los pasos que llevaron a esa persona a caer en él, ¿no? Entonces empieza a examinar y empieza tú a ver si conoces personas que han sido engañadas por su propio corazón, tal vez de repente recibieron una profecía y quieren que se cumpla ya de inmediato, o de repente alguien más vino y les profetizó y también quieren que esa palabra se cumpla ya, ayer, ¿no? Y, y veamos, analicemos cuál ha sido el fruto de su actuar, de la manera como ellos, ¿no?, fueron llevados al engaño. Mayormente lo que pasa es que abortan la profecía y terminan aún apostatando de la fe. Segundo, examine su vida y vea si tiene vacíos y graves debilidades espirituales. Pida a un amigo que ore con usted para determinar si necesita lidiar con las áreas que lo podrían llevar al engaño, ¿no? Entonces, hay áreas de tu vida que nosotros llamamos puertas abiertas, que realmente son iniquidades, que el enemigo puede usar de un espíritu engañador, de un poder engañoso para hacerte que tú creas la mentira. Entonces, cuando tú recibes una profecía, si es una profecía que va a traer mucha bendición a tu vida, porque si viene de Dios tiene que ser así, tu obligación es arreglar esas cuentas con Dios. Nosotros le llamamos iniquidades, ¿verdad? Tienes que arreglar esas iniquidades con Dios para que esas promesas de Dios se cumplan a cabalidad, para que no haya estorbo, para que el enemigo no te engañe y te quiera llevar por el camino corto y así puedas abortar lo que Dios ha prometido para tu vida. Luego, ¿te has dado cuenta alguna vez de una profecía personal? ¿Cómo pruebas el mensaje? ¿No? En alguna oportunidad has recibido una profecía personal de alguien que ha venido y te ha dado una profecía. ¿Cómo has pesado ese mensaje? ¿Lo has recibido? ¿No lo has recibido? ¿Lo has creído? ¿No lo has creído? ¿Has orado por él? ¿No has orado por él? Tienes que examinar cómo estás moviéndote dentro del campo profético, si estás tomando en cuenta las profecías. La palabra dice que no debemos menospreciar las profecías, ¿no? Entonces, si bien es cierto que tenemos que tomarlas con mucho valor y con mucho cuidado, pero también tenemos que pesarlas. ¿Amén? Lo cuarto, ha habido momentos en que la profecía personal fue de gran bendición en tu vida, ¿no? Pregúntate si en algún momento una profecía que te dieron, un mensaje profético, te ayudó a hacer un cambio en tu carácter, a hacer un cambio en tus actitudes, a hacer un cambio en tu familia, a hacer un cambio en tu economía, a hacer un cambio en las decisiones que habías tomado. Eso es importante y eso trajo bendición a tu vida. A veces, como te digo, las profecías no tienen que ser para largos periodos de tiempo. Hay veces que sí, hay que esperar que se cumpla una profecía, pero hay otros momentos cuando son lanzadas profecías para cuidar tu vida, para resguardar tu vida, para hacer que no cometas errores, que esas profecías hacen que tú hagas un cambio inmediato, y ese cambio inmediato muchas veces es en el interior de tu ser, de tu vida, algo que tú tienes que corregir en Dios para que la bendición de Dios siga su curso normal y el enemigo no interfiera y pueda arrastrarte en sus engaños y tú apartarte del propósito de Dios y estar llenándote de iniquidad. El peligro, como te decía, es la apostasía. Ese es el peligro. Entonces, imagínense en estos últimos tiempos, si Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne, todos van a profetizar, necesitamos poder pesar todas estas cosas que les decimos para que las personas no se confundan y las profecías que ellos reciban les pueda servir de bendición, pueden ser un canal de bendición. No nos olvidemos que el vaso profético viene para consolar, para exhortar y para animar. Exhortar es animarte a que te levantes. Si bien te puede decir que has cometido un error, estás en alguna iniquidad, es decirte, mira, ya deja de hacer eso, ya deja de
de tomar licor, levántate y Dios trae un plan para ti. Eso es exhortar, ¿verdad? Entonces, esas cosas pueden ser palabras que te hagan cambiar en un instante y traigan mucha bendición, como te decía, a tu vida, a tu familia, a tu entorno. ¿Amén? ¿Crees que podría no haber recibido mayores bendiciones de una profecía debido a que no sabía cómo responder a lo que se le daba? ¿No? Alguna persona puede haber caído en esto, ¿verdad? Que podría haber sido muy bendecida si hacía caso a una palabra profética que se le estaba dando, pero esa persona no valoró la palabra profética, no quiso oír, no quiso escucharla y, eh, y, las bendiciones que Dios tenía para esta persona se perdieron. ¿Eso ha pasado? Sí, hemos visto mucho de esto. Entonces es importante tener en cuenta la palabra profética porque, como les decía, la palabra de profeta cuando se escucha y uno cambia de actitud, sobre todo cuando es una palabra de corrección, Dios no solamente viene a corregirte, sino viene a decirte, si tú cambias, yo te voy a bendecir. Porque todo el tiempo el propósito de Dios es bendecirnos, o sea, en todo tiempo Él en su palabra lo que quiere es bendecir a su pueblo. Ese es el deseo más ardiente del corazón de Dios. No es hacerle daño, no es traer un juicio sobre ellos, no es traer muerte ni calamidades. Eso viene por causa de nuestras iniquidades, cuando nosotros no oímos lo que Dios nos está hablando. Es posible que vayamos a un culto, nos sentemos y el pastor esté dando una palabra que es Dios el que nos está hablando a nuestro corazón para un cambio. Y si no queremos oír, después vemos la consecuencia, porque hemos oído, sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos el cambio que tenemos que tomar en nuestra vida y después, ¿a quién le vamos a echar la culpa cuando no lo hacemos? Entonces, hermanos, Dios nos va a hablar de muchas maneras. Va a usar a un vaso profético, va a usar a un profeta de oficio, va a usar al pastor, al predicador que esté predicando en el culto, en la radio, en la televisión, donde sea, para hablarte, para bendecirte. Porque como te decía, el deseo y el anhelo de Dios es que tú crezcas, que tú cierres toda puerta, ¿verdad? Que te lleva al error, a la confusión y al engaño, y usarte para demostrar al mundo que Él puede bendecir a sus hijos y que a través de ti pueden ser benditas otras familias en la tierra. Esa es la promesa que le dio a Abraham, ¿verdad? Y nosotros somos descendientes de Abraham, su siervo. Entonces, tomemos, hermanos, las promesas de bendición, de ensancharnos, de destruir a los enemigos que se levanten alrededor nuestro. Esas son promesas firmes. Y las misericordias firmes que juró a David su siervo también están para nosotros latentes. Entonces, hermanos, más que nunca, hoy es un tiempo de levantarnos, de tomar esas promesas de Dios, de confesarlas, de declararlas, de creerlas, de que el enemigo no meta ningún engaño, ¿verdad? Para nosotros, para nuestras vidas, porque dice que fiel es Dios, ¿no? El que prometió, Él también lo hará. Entonces, Dios trae promesas, pues tomémonos de esas promesas. El enemigo puede que esté hablando, puede que esté alzando la voz, puede ser que esté como Jezabel diciendo te voy a matar, te voy a destruir, y en este tiempo nos quiera tener encerrados en una cueva. Pero lo que es importante es que te levantes y que tú también alces la voz en el nombre de Dios y tú declares, ¿no? Las promesas que Dios ha dado. De repente todavía no es el tiempo, pero estoy madurando y pronto voy a ver lo que Dios me ha prometido. Tienes que ser valiente, no te olvides que los violentos y los valientes son los que van a arrebatar el reino de Dios. Entonces necesitamos en este tiempo de gente valiente, de gente guerrera, de gente que conozca las promesas de Dios y que pueda atar todos aquellos mensajes, todos aquellos espíritus que se están moviendo en este tiempo para querer no subyugar, para querer atemorizar al pueblo de Dios. Recuerda que David era pequeñito, tal vez se sentía pequeñito delante del gigante, pero cuando él se dio cuenta que ese gigante tenía subyugado y atemorizado al pueblo de Dios, se levantó y dijo, ¿quién es
filisteo incircunciso que está atemorizando al pueblo de Dios. Así es importante que nos levantemos con ese espíritu de David, hermanos, y le cortemos la cabeza a todo gigante, a todo espíritu de muerte, a todo espíritu de terror, de pánico, de confusión que se está moviendo en este momento en los lugares celestiales, y decirle a todo principado, potestad, gobernante o este espiritual de maldad que se esté moviendo por tu casa, por tu barrio, por tu zona. Algunos me dicen que hay lugares que se siente la muerte, ¿no? Yo, bueno, al menos cuando salgo por acá, siento sí que la gente tiene temor, pero no se percibe ese espíritu de muerte, pero hay algunos hermanos que me han dicho que hay países, hay naciones, hay regiones aquí en la tierra que se siente, se percibe el espíritu de muerte. Entonces, atemos. Si se siente espíritu de asolamiento, de enfermedad, si se siente espíritu de pobreza, de miseria, de esclavitud, lo que fuera que percibe ese hermano, es importante que tomes la autoridad que Dios te ha dado como hijo de Dios. Primeramente que tú le pidas perdón si estás pasando por eso. Y segundo, que tomes autoridad en el nombre del Señor y declares que nada de eso va a afectarte, y aún puedes tomar autoridad sobre tu comunidad, sobre el lugar donde vives, ¿no? Para atar todas esas presencias y esos espíritus demoníacos. No nos olvidemos que nuestra lucha no es contra las personas, contra la gente, amén, sino es contra los principados, las potestades, los gobernantes y las huestes espirituales de maldad que están operando en lugares celestes. Amén, esa es nuestra lucha. Y si esto nos agarró desprevenido de repente a algunos, pues ya es tiempo de ponernos toda la armadura de Dios y resistir, y después de haber acabado esta buena batalla, seguir firmes con toda esa armadura, porque esta batalla, esta lucha ya ha sido ganada y Dios la ha vencido. Amén. Un gran abrazo para todos. No se olviden, el día de mañana seguimos teniendo a las 9 de la noche, 9:30, el curso sobre el misterio de la iniquidad. Y este sábado vamos a tener una actualización para todos aquellos que no han tomado el primer y el segundo, la segunda clase. Estamos avanzando muy bonito, estamos teniendo un tiempo muy hermoso a través del Zoom. Así que inscríbete, actualízate este sábado si es que todavía piensas que estás a tiempo de tomar este curso, y estemos preparados, hermanos, para dar buen testimonio a Dios, que hemos usado bien de nuestro tiempo, de las armas que Dios nos ha dado. Un gran abrazo.